Hermanos, que el Señor les bendiga. Me miran alegre, feliz y contento, pero por dentro vaya usted a saber. Quiero pedirle que por favor oremos. Señor, estoy delante de ti y de parte tuya, con temor y temblor, oh Señor, porque voy a compartir tu palabra, que es viva y eficaz, oh Señor. Te suplico, oh Señor, para aquellos que van a oír este mensaje, que se queden, oh Señor, con tu mensaje y no con el mensajero, para que en todo, oh Señor, tú seas glorificado, porque a ti te pertenece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Como iglesia, desde el 1 de octubre, o mejor dicho, todo el mes de octubre, nosotros estamos compartiendo lo que es la Reforma Protestante, y concretamente las 5 solas de la Reforma. Comenzamos con sola Escritura, afirmando que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Eso aparece ahí en pantalla, ¿verdad? Gracias, mi hermana. Posteriormente compartimos la sola fe, que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, y que viene un detalle, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir para dicha salvación. El domingo pasado se compartió sola gracia, y vimos que la salvación es un don de Dios. Por lo tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basados en los méritos de Cristo, durante su vida, muerte y sobre todo su resurrección. Y este día, con la ayuda del Señor, me tocará compartir las 2 solas restantes que quedan. Solo Cristo, que es la primera sola que voy a desarrollar. Y nosotros sabemos, hermanos, que de Génesis a Apocalipsis la Biblia habla de Cristo. Pero si nosotros pudiéramos mencionar un versículo, que es el de Juan 5:39, que de boca del Señor Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si nos quedamos con eso, entonces yo me bajo aquí y ya quedamos claros, ¿verdad? No, ok, gracias, hermano. Si nosotros, hermanos, buscáramos uno de los 66 libros de la Escritura para poder decir esta, la mayor y mejor autobiografía de nuestro Señor Jesucristo, diríamos que es el Evangelio según San Juan. Y es que en el Evangelio según San Juan nosotros encontramos los 7 gran yo sois. Yo soy el pan de vida, en Juan 6:35, yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12, yo soy la puerta, en Juan 10:9, yo soy el buen pastor, en Juan 10:11, yo soy la resurrección y la vida, en Juan 11:25, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6, y yo soy la vid, en Juan 15:5. Y para la prédica de este día, para desarrollar la sola de solo Cristo, estaré basándome en Juan 14:6, y dice la palabra del Señor, y la leo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero ponerlos en un poco de contextos, hermanos, y quiero que vayan por favor a Juan 8:21,
Juan 8:21, que aparece también en pantalla. Jesús les dice a los judíos de aquel entonces, los fariseos, ¿verdad? Ustedes no pueden ir donde yo voy. Lo voy a parafrasear, hermanos, aunque ahí está el versículo en pantalla. Ustedes no pueden ir donde yo voy, porque ustedes no toman café. Y si lo toman con azúcar. Esto era algo, por decirlo así, aceptado para que el grupo, o decir sus discípulos, que a ellos, los que no eran parte del grupo, les dijeran, ¿saben qué? Ustedes no pueden ir. Pero más adelante, en el capítulo 13, verso 33, les dice a ellos, ustedes no podrán ir. Nosotros, tus amigos, tus panas. Está bien que le digas a ellos, pero nosotros que te hemos seguido, ¿cómo es eso que no te podemos seguir? En el verso 36, más adelante siempre del capítulo 13, Pedro siendo siempre Pedro, le pregunta, ¿a dónde vas? Y lo interesante de la Escritura es que el Señor Jesucristo no le dice, mira, voy para allá. Le dice, Pedro, por el momento tú no vas a ir, pero más adelante tú vas a ir. Así que Pedro, tranquilo. Y así llegamos nosotros al capítulo 14 y vemos que en el verso 2 y 3 el Señor les dice que va a ir a preparar morada para que donde Él esté, estén ustedes. Siempre en el capítulo 14, verso 4 y 5, y ese quiero leerlo, y leo de la Nueva Versión Internacional, dice la palabra del Señor, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Y viene Tomás. En el verso 5, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y si usted tal vez es docente, diría, Tomasito, esa pregunta la quería que tú me hicieras. Y esta es la respuesta que le da. Verso 6. Jesús le dijo a Tomás y a todos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con la ayuda del Señor voy a desarrollar este verso en 4 puntos en forma de pregunta. Y si usted es de aquellos que apuntan, porque en la casa de discipulado siempre les salen preguntando todo lo que se predica aquí, entonces puede apuntar. El primer punto es, ¿por qué necesitamos un camino? Punto 1. Repito, ¿por qué necesitamos un camino? Ahora, definamos qué es un camino de una manera muy sencilla. Camino es aquel que une 2 puntos, o aquel que une 2 extremos, o aquel que une 2 lugares. Y eso más adelante pues tendrá sentido por qué lo menciono. Si nosotros le preguntamos, vamos al parque y le preguntamos a la gente, ¿tú quieres estar con Dios? Sin dudarlo, toda la gente diría sí. Ahora, si nosotros le mostramos a través de la Escritura que la única manera de llegar al Padre es a través de Jesucristo, no todos lo aceptarían. No todos aceptarían. Porque hay una condicionante para eso. Porque las cosas espirituales se deben de discernir espiritualmente. La carne, como tal, no acepta y ni mucho menos quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Y es que desde que Adán pecó,
la humanidad perdió el rumbo, o mejor dicho, perdió el camino. O como dice Romanos 3:12, todos se desviaron y todos, usted y yo, nos desviamos. Y ahí pues la palabra un poco más fuerte, ¿verdad? ¿Nos hicimos qué? Ok, usted lo dijo, yo no. Cuando Adán, por haber pecado, fue expulsado del Edén, desde entonces todo hombre ha trazado o ha tratado de trazar un camino para llegar a Dios. Llámese este camino religión, porque hay muchos religiosos. Llámese filosofía, llámese humanismo, o llámele como usted quiera. Por eso es que el salmista, en el Salmo 27:11, dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. Y que si el Señor no nos revela su camino, nosotros vamos a ir de aquí para allá y de allá para acá, perdidos. Y por eso que dice la Escritura que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Como les dije, todos quieren llegar al Padre a través de la religión, de la filosofía, del humanismo, de buenas obras, etcétera, etcétera. Pero no es ese el camino. Adán, antes de pecar, estaba en esa comunión perfecta con Dios. Pero cuando Adán cambió la verdad por la mentira, todos, absolutamente todos, que descendemos de Adán, caímos. Nosotros somos creación y no evolución. Es decir, nosotros no descendemos del chango, como dice don Darwin, ¿verdad? Sino que nosotros, aferrados a la Escritura, somos descendientes de Adán y por ende somos pecadores. Si no me cree, pues me invito a ir a la Escritura. Y es que nosotros necesitamos conocer la verdad para saber cuál es el camino. Y para conocer la verdad necesitamos venir a la fuente de la verdad. Pero antes de pasar a desarrollar el segundo punto, que es sobre la verdad, quiero que medite en la siguiente aplicación. A manera personal te quiero preguntar, ¿qué camino lleva tu vida? Hasta este día, ¿tu vida qué camino está llevando? Si tu vida está llevando un camino de santidad, luchando con tu remanente de pecado día a día, tratando, sé que no de manera perfecta, pero sí de manera genuina, agradar y hacer la voluntad del Señor, déjame decirte que tú estás en el camino hacia la vida eterna. Pero si tu vida está caminando conforme a los deseos de la carne, y ésta no puede y ni quiere sujetarse a la voluntad de Dios, con toda tristeza déjame decirte que tu camino es camino de perdición. Y si me quedara hasta aquí, te condenaría. Y si Cristo no ha venido, es porque aún hay esperanza para que tú puedas encontrar la misericordia, la gracia y el amor
que un día yo abracé. Y muchos de los que estamos aquí abrazamos. Dejamos ese camino con los deseos de la carne conducidos hacia la perdición, y Él nos adoptó como hijos, y hoy seguro estaremos con Él cuando nosotros partamos de este mundo o Él venga en gloria. Amén, hermanos. Así que mientras haya vida, hay esperanza. El punto 2. La importancia, o cuál es la importancia de conocer la verdad. Todos, absolutamente todos, sin excepción, queremos saber la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que alguien me explique. Pero muchas veces nosotros, o mejor dicho, en muchas ocasiones la verdad no es aceptada, o en el peor de los casos, la verdad ofende. Así que si usted se va a ofender, no se ofenda conmigo, sino con el creador de la verdad. Vivimos nosotros en una sociedad, entre comillas, tolerante. Esta sociedad acepta cualquier viento de doctrina, de filosofía, de cualquier colectivo. Hay que ser de mente abierta porque nosotros somos inclusivos. Pero la verdad es absoluta, no es relativa. Y cuando se confrontan con la verdad, esta sociedad tolerante se vuelve intolerante. Sos retrógrada, es del patriarcado, y todo ese léxico que usted ha escuchado, hermano, a través de las redes, ¿verdad? O aquellos jóvenes que están en la universidad, pues se habrán enfrentado a eso, ¿verdad? Que debemos de aceptar la percepción de la gente. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Pero ¿qué nos dice la Escritura en Juan 8:32? Claramente la Escritura nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y en ese momento, los judíos, o el pueblo decía: libres si nosotros no estamos presos. Mira, ve, ¿de qué esclavitud nos hablas tú? ¿O de qué vamos a ser libres? Más adelante, en el verso 34 al 36, encontramos la respuesta de esto. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y es cuando, en estos momentos que a mí por lo menos en lo que estaba desarrollando se me vino aquel codito que dice: libre, tú me hiciste libre, ¿verdad? Rotas fueron las cadenas, ¿verdad? Claro que cuando me presentó el hermano Job, yo estaba este señor de que está hablando, ¿verdad? Pero hoy pues siento esa alegría de cantar esa alabanza que van pues dándole la gloria al Señor. Pero ¿por qué el mundo en sí no puede aceptar la verdad? Y esa respuesta nosotros la encontramos en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. Nosotros podemos decirle a la gente, aquí lo dice la Escritura, le podemos repetir y repetir todo lo que habla la Escritura, pero ellos están ciegos como un día tú y yo lo estuvimos. Nos podemos agarrar con la Biblia así en la cabeza para, como dice, para que entres en razón. No, porque están muertos espiritualmente como un día tú y yo lo estuvimos. Si tú que estás aquí sin Cristo, a ti si te invitaron este día, déjame decirte que te invitaron porque tienen un gran aprecio por tu vida. Y no dudo que si te invitaron están orando por ti.
para que el Señor tenga misericordia de tu vida. Como un día, repito, la tuvo conmigo, ¿verdad? A mí no me invitaron, a mí me trajeron a la fuerza. Pero el Señor tuvo misericordia de mi vida. Quiero que veamos un par de salmos para ver la importancia de conocer la verdad. Salmo 43:3. El salmista clamando y diciendo: envía tu luz y tu verdad. Estas, la luz y la verdad, me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Sin la luz y sin la verdad, nosotros no vamos a estar en la presencia del Señor. No es simple hecho de venir aquí a la iglesia, el espacio físico, no. Que el que usted venga aquí a la iglesia no es evidencia de que usted es un discípulo del Señor. Usted puede ir al aeropuerto y al entrar al aeropuerto no se convierte en avión, mi hermano. Así que si usted está aquí sin Cristo, con toda tristeza debo decirte, tú no eres un discípulo del Señor. Necesitas la verdad y la luz para conocerle. Amén, hermanos. Salmo 86:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Antes de eso nos podían mostrar a través de la Escritura que lo que tú y yo estábamos haciendo era contrario a la voluntad del Señor. ¿Y cuál era tu respuesta? Es lo que tú dices. Pero yo tengo mi propio concepto. Si eso es bueno para ti, está bien, pero para mí. Por eso les dije anteriormente, esta sociedad tolerante no tolera la verdad. ¿Por qué? Porque esta confronta el pecado. Y cuando confronta el pecado, es cuando chisporrotean los yunques, ¿verdad, hermano? O el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No sé si, por lo menos pequeño, tal vez de la edad de Tatiana, yo iba con mis padres al pueblo originario de ellos, Carolina, bueno, íbamos, es más, a un caserío y no había luz eléctrica. Entonces necesitábamos una lámpara para ver el camino. De lo contrario, bueno, íbamos a medir el terreno y aunque no éramos ingenieros ni arquitectos, ¿verdad? Nosotros necesitamos la luz para ver el camino y conocer la palabra para caminar ese camino. Esa es la importancia. ¿Por qué? Porque si nosotros nos equivocamos de camino, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. Vamos a morir. Ahora, nosotros necesitamos saber o definir que hay 3 tipos de muertes. Una es la muerte espiritual, que todos al nacer vivimos separados de Dios, pero esa es la muerte espiritual. También está la muerte física, que es la que todos vamos a experimentar aquí, porque la única manera para morir hay que nacer, ¿verdad? Por eso que dicen que el que tiene miedo a morir, que no nazca. Pero la última, y la más importante, es la muerte eterna. Esa muerte que te lleva a estar separado de Dios por toda la eternidad. Y lo contrario a la muerte es la vida. Y eso es lo que voy a desarrollar a continuación, que qué beneficio me da la vida eterna. No sin antes hacer una pequeña aplicación sobre la palabra verdad. Y aquí quiero apelar a tu corazón y preguntarte, ¿qué verdad tú estás abrazando? ¿Qué verdad tú estás defendiendo? Porque todos en cierto momento defendemos en teoría una cierta verdad.
Ahora, si tú estás abrazando la verdad revelada en las Escrituras, como decía mi hermano Mauricio Barriento, gloria a Dios, aleluya, amén, ¿verdad? Porque hay un genuino, o hay una genuina evidencia de que tú eres un discípulo de Cristo. Pero si tú estás abrazando la supuesta verdad que este mundo te ofrece, y no es más que llevándote conforme a los deseos de tu carne, déjame decirte que tú estás abrazando el engaño y la mentira que se originó en el jardín del Edén. Pero es la misma verdad que te va a tener que revelar y confrontar qué es lo que tú estás abrazando. No yo, sino la palabra. Y así como el Señor tuvo misericordia de mí, la puede atender de ti. Amén, hermanos. Punto 3. ¿Qué beneficio me da la vida eterna? Nosotros encontramos en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, la advertencia que el Señor le dio a Adán, que le dijo que si comía del fruto, iba a morir. Y murió. Ahí encontramos también la misericordia del Señor, porque tendría que haber muerto Adán en el momento que mordió, pero tuvo misericordia de él. Pero desde ese momento que Adán abrazó la mentira, se creó una barrera entre Dios y los hombres originados por el pecado. El pecado no puede morar ante la santidad del Señor. El pecado, Dios o lo fulmina o lo aparta. Y Dios tuvo misericordia de Adán, que lo apartó y no lo fulminó. Y también la ha tenido con nosotros, porque nosotros hemos violentado la santidad del Señor. Si a ti no te da deseo de leer la Escritura, si tú sientes que es tedioso o aburrido orar, que es de lo menos agradable venir a congregarte, eso es originado por el pecado, por esa muerte física que todo ser humano tiene. Y esa muerte física no puedes y ni quieres sujetarte a la voluntad de Dios. Tienes que recibir una nueva naturaleza. Tienes que experimentar un cambio radical. Tienes que experimentar un nuevo corazón para poder venir y deleitarte de la palabra. No para venirme a escuchar a mí, no, porque Dios les ha dado fuerza a ustedes para escucharme, pero hay que venir a escuchar la palabra. Independientemente del mensajero, la palabra sigue siendo la misma. Y esta palabra tiene poder. Amén, hermanos. Juan 3, 15 y 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Está la condicionante, que crean. Porque si nosotros nos vamos a que todos son todos, vamos a tener a Judas a la par de nosotros, o al alemán Adolfito. No, está la condicionante, crea, porque eso es un don de Dios, es un regalo.
Por eso cuando compartían, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Porque es un don de Dios. Esta vida, hermanos, es temporal. De aquí en adelante, me alargo que algunos de ustedes que están aquí duren más de 100 años, ¿verdad? Así es. Tomando café lo pueden durar. Es decir, que de aquí a más de 100 años todos vamos a estar enterrados, ¿verdad? Bajo tierra, ¿verdad? Y como dicen allá en el pueblo, boca abajo por si quiere salir, ¿verdad? Y después, ¿para dónde va tu alma? Tu alma va para una eternidad. Esta eternidad la pasarás contemplando la gloria de Dios o alejados de la gloria de Dios en la condenación eterna. Y no te menciono esto para asustarte, ¿verdad? No, es para que medites y para que clames, para que el Señor tenga misericordia de tu vida. No dudo que también están orando por tu vida. Padres orando por sus hijos, hijos orando por sus padres, o por sus cónyuges, por algunos familiares, los vecinos, compañeros de trabajo, de estudio. Porque sabiendo para dónde vas sin Cristo, es tremendo. Porque ese camino llevaba tú y yo antes de conocerle. Y antes de desarrollar el siguiente punto, quiero citar a C.S. Lewis. Esta frase que él dijo, le voy a leer textual. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Ahora, el cuarto punto es cómo llegamos al Padre o cómo se puede llegar al Padre. Ya vimos nosotros que el camino une dos puntos, ¿verdad? En un extremo está el hombre y en otro extremo está Dios. Por eso la importancia de definir lo que es o qué es el camino. Ahora, nosotros vimos también que necesitamos conocer la verdad. Cristo no dijo, te enseñaré el camino, sino que le dijo, yo soy el camino. Cristo no dijo, te enseñaré la verdad. Él dijo con toda propiedad, yo soy la verdad. Tampoco dijo, les voy a enseñar cómo ganarse la vida eterna. No. Con toda propiedad dijo, yo soy la vida. Y es por eso que Él con autoridad puede decir que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Quiero que leamos por favor Juan capítulo 1 verso 12. Y dice la palabra del Señor, mas a todos, ¿a cuáles todos? A los que les recibieron, a los que creen en su nombre, solo a ellos y únicamente a ellos les dio potestad de ser hijos de Dios. No sé si te ha pasado o te está pasando en el caminar cristiano al inicio, yo dudaba de que si en realidad era hijo de Dios o no. Por mi remanente de pecado seguía pecando y yo tenía la idea o la creencia de que al nacer de nuevo, como sos nueva criatura, plux, sin pecado. Y estaba en esa lucha. Y fue la Escritura la que me reveló eso, saber que si era o no un hijo de Dios. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Romanos 8:14.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Es decir, antes tú ibas para San Vicente, donde va toda la gente, hoy ya no, ¿verdad? Ibas corriendo en contra de la corriente. Antes estábamos pendientes de las festividades de noviembre, por lo menos yo, hoy es lo que menos quisiera saber. Pero más adelante en el verso 16, como que dice, lo termina de rematar, ¿verdad? El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y nada más. Y nada más. Que el Señor te dé la certeza a través de la palabra que tú eres un hijo de Dios y que su Espíritu dé testimonio a tu espíritu de que lo eres, para que descanses. De esta manera vas a estar con esa lucha, como un día la estuve yo. Así que llegamos al Padre mediante la obra redentora de Jesucristo. Él trazó el camino para que nosotros estemos en la presencia del Padre. Y quiero leer, por favor, Hebreos 10, 19 y 20, para ver este camino que Él ha trazado hacia el Padre. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y si usted lee su escritura, dice, pues entremos confiadamente al lugar santísimo, ¿verdad? Ese es el camino. Esa es la verdad. Esa es la vida. No hay otra manera para llegar al Padre. Aquí no hay atajos. Aquí no hay puntos ciegos. Nos podemos pasar por la frontera para otro país, ¿verdad? Mojados y todo lo demás. Aquí no. Aquí no nos podemos pasar mojados. Aquí nos tenemos que pasar limpios a través de la sangre de Jesucristo. Amén, hermanos. Y antes de pasar a desarrollar la siguiente sola, que es Soli Deo Gloria, quiero por favor que mediten y se queden con la siguiente reflexión. Jesucristo es el camino que debo seguir. No que deben, debo. A título personal. Jesucristo es el camino que debo seguir. Jesucristo es la verdad que debo creer y Jesucristo es la vida que debo vivir. Nosotros debemos de caminar ese camino, nosotros debemos de creer esa verdad y nosotros debemos de vivir esa vida, no en nuestras fuerzas. Aclaro, ¿verdad? Para que no sea herejía. No en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu. Pero que todo esto, hermano, sea como único objetivo darle gloria al Señor. Amén. La siguiente sola, que lleva por nombre Soli Deo Gloria, o en español es solo a Dios la gloria, a diferencia de la solo Cristo, que me basé en un versículo, acá lo voy a tener como que es un partido de tenis, lo voy a estar llevando de aquí para allá y de allá para acá, ¿verdad? Pero quiero mencionar al doctor Michael Horton. Él es un pastor de teología y apologética del seminario de Westminster, California. Él escribió un libro de las solas de la Reforma y comenta con relación a Soli Deo Gloria algo que abarca las 5 solas en una sola, valga la redundancia, que es Soli Deo Gloria, y dice de la siguiente manera, y allá va a aparecer en pantalla, hermanos. Predicar las Escrituras es predicar a Cristo. Predicar a Cristo es predicar la cruz. Predicar la cruz es predicar la gracia. Predicar la gracia es predicar la justificación por fe solamente. Y predicar la justificación es atribuir toda la salvación a la gloria de Dios y responder a esas buenas nuevas en obediencia agradecida a través de nuestras vocaciones
en el mundo. Es decir, que si tú eres maestro, tú eres contador, tú eres médico, eres abogado, o eres motorista, o en el área que tú estés laborando, que tu comportamiento o tu vida más que todo reflejen que tú eres un discípulo de Dios y que ese comportamiento le dé toda la gloria al Señor. Amén, hermanos. Como cuando entró un hermano que estaba estudiando en el hospital paramédico, ¿verdad? Y entró, dice, y vio al hermano Salvador Pineda, y cuando lo vio dijo, ahora entiendo por qué Chepito se comportaba así, Chambita se comportaba así. Dice. ¿Se imaginan que el hermano Salvador Pineda no hubiera reflejado a Cristo y este hermano hubiera entrado, y este qué hace aquí? Como muchas veces tal vez dirán por nosotros. Pero que nosotros podamos reflejar al Señor, pero sobre todo que podamos darle gloria a Él. Amén, hermanos. Ahora, quiero mencionar 3 ideas con relación a lo que son las 5 solas de la Reforma, ¿verdad? No tengo derecho de autor, no me recuerdo de qué pastor se lo escuché, ¿verdad? Sigo a tantos pastores, ¿verdad? Además del pastor Hope, sigo a otros pastores y esto me pareció ultra mega requete contra interesante. Dice punto 1, la Reforma nos dio la recuperación del Evangelio. No es que la Reforma descubrió el Evangelio, eso hay que aclararlo. La Reforma no descubrió el Evangelio, no, el Evangelio ya estaba. Entonces la Reforma vino y lo sacó de la oscuridad, sino que dio el lugar primordial que le corresponde en nuestras vidas y por la cual estamos acá. Es por el Evangelio que estamos aquí, hermanos. Punto 2. Podemos decir que nos dejó la palabra como único medio en materia de fe y práctica, sin añadir nada más, y teniéndola como máxima autoridad para nuestro crecimiento espiritual. Para crecer espiritualmente necesitamos la palabra. No podemos y debemos apoyarnos en otros maestros, ¿verdad? O en otros libros para crecer en el conocimiento, pero siempre y cuando estén basados en la Escritura. Si no llevan la Escritura, es pura filosofía. Y punto 3. La Reforma nos encaminó a una visión teocéntrica de nuestras vidas. Es decir, que todo gira en torno a Dios, colocándolo a Él en el centro de nuestras vidas. Es decir, dándole la gloria a nuestro Dios. Y quiero que definamos la palabra gloria. Según la Real Academia de la Lengua, la palabra gloria o el concepto de gloria es reputación, fama y honor extraordinario que resultan de buenas acciones y grandes cualidades de una persona. Por eso hablan de la gloria del fútbol y otras glorias, ¿verdad? Pero vayamos a lo que nos interesa, es decir, al concepto de gloria según, ¿verdad? Un diccionario teológico. Y podemos ver que gloria en el Antiguo Testamento principalmente la encontramos como kabod, ¿verdad? Que significa magnificencia, el peso o el poder salvífico y amoroso de Dios. O encontramos la Shekinah, que también la podemos encontrar, ¿verdad? Que en hebreo es morar o residir, ¿verdad? Presencia o esplendor. De ahí va, si ustedes escuchan, la Shekinah de Dios, ¿verdad? Así. Ya hablando en hebreo, ok. O doxa, ¿verdad? Que en griego también significa honor, alabanza, estima, o brillo o esplendor, ¿verdad? Pero antes de continuar y decir que vamos a conocer, ¿verdad?, la gloria de Dios, es como ver el iceberg, la punta del iceberg.
Nosotros no vamos a contemplar la gloria de Dios de este lado de la eternidad. Hasta que estemos en su presencia la contemplaremos. Amén, hermanos. Mientras tanto, pues nos vamos a quedar con un medio bosquejo de lo que es la gloria. Ahora, imagínense que usted me invita a comer, camino aquí para la universidad, ¿verdad? O allá en Santa Rosa de Lima, ¿verdad? O allá en la Fragua, y después de que le sirven a uno el plato, ¿qué es lo que uno hace? Orar, ¿verdad? ¿Pero por qué oramos? ¿Por gratitud? ¿Porque Él es el proveedor? Pero nosotros al orar lo que estamos haciendo es reconociendo que hay un ser superior a nosotros. Y somos agradecidos porque Él, al ser un ser superior, tiene cuidado de nosotros. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué dice el Salmo 100, verso 3? Y no sé si Carlito me lo robó, ¿verdad? Pero él lo mencionó. Salmo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Al orar nosotros estamos reconociendo que somos de Dios, que Él es nuestro creador. Y con eso nosotros estamos sometiéndonos a ese ser supremo que merece toda la gloria y toda la honra. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31 nos dice, ya sea que coman, o que beban, o que jueguen, o que se gocen con su esposa, para los casados, claro, las restricciones se aplican, o estudies, o trabajes, o barras, o laves los trastes, o todo, hazlo para la gloria de Dios. Ahora, si somos sinceros, no lo hacemos todo para la gloria de Dios. Muchas veces a regañadientes hacemos las cosas. Y las hacemos para que no nos castiguen o no nos regañen, ¿verdad? Y más aún, hay ciertas cosas que las hacemos más para nuestra vanagloria que para la gloria de Dios. Yo sé que no es igual a mí, pero muchas veces así me sucede. Y en ese momento que me siento como que soy un chumpe o un pavo, me inflo así. Wow, el hermano, soy uno que casi levita. Pero en esos momentos es cuando el Espíritu Santo que mora en mí me desinfla y me dice, no, la gloria es para mí y no para ti. Si Dios nos ha dado algo, no es para nosotros, es para su gloria. El que yo esté parado aquí no es para mi gloria, es para la gloria de Dios. Por eso el salmista, en el Salmo 115, verso 1, nos dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros. No a nosotros. Lo repito 2 veces, pues si no te quedó claro. Sino a Dios la gloria. Y si bien es cierto que a nosotros que somos redimidos nos cuesta darle la gloria o reconocer a Dios, cuánto más a aquel que no ha nacido de nuevo. Y quiero que vayan conmigo por favor a Romanos capítulo 1 versos 20 y 23. Romanos 1, 20, 23. Porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Aún nosotros, nacidos de nuevo, creamos ídolos. Y no solo del deporte, aún dentro del ámbito cristiano evangélico. Este pastor, mira, wow. Lo elevamos a la enésima potencia. Esta hermana, mira, wow. Lo que dice ella casi es palabra de Dios. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y le roba la gloria al Señor. No lo digo por ti, lo digo por mí, pero también por ti, para que seamos incluidos todos. Romanos 11:36. Y aquí se resume todo. Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son algunas, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero quiero que vayan conmigo, por favor, unos versos antes, es decir, del verso 33, para que veamos cómo el apóstol Pablo llegó a esta conclusión, ¿verdad? Cómo maravillado él escribe en el verso 33 lo siguiente. Y más, y lo cantaron aquí los hermanos al inicio. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y ahí viene el apóstol Pablo y exclama, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nosotros nos envanecemos, hermanos, por algún logro. No digo que esté mal, ¿me entienden? Pero muchas veces nosotros nos jactamos, ¿verdad? Es que yo soy economista. Es que yo soy esto. Es que yo soy aquello. Mi hermano, yo le eché ganas, hermano. Me desvelé. Madrugaba, hermano. Mire, apenas con la cara por el bus, ahí iba para la U. Y vuelvo y repito, no es que esto sea malo. Pero vayamos a lo que dice la Escritura. En 1 Corintios 4:7, para que entendamos que, como decía el apóstol Pablo anteriormente, por Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. 1 Corintios 4:7. ¿Por qué? Y esto lo dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. ¿Verdad? Si se va a enojar, le reclama a él cuando llegue a su presencia. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Así que, hermano, lo que usted tiene, lo que el Señor le ha dado, aún lo que no le ha dado, es para su gloria. No nos jactemos, hermanos. No nos jactemos. Démosle la gloria al Señor en todo esto.
Ya para finalizar, hermanos, ¿verdad? Como dicen ahí, cuando dice ya para finalizar falta media hora, así que tomen en cuenta aquí para media hora. Aquellos que voluntariamente han venido hoy es porque ustedes han experimentado algo que este mundo no podía ofrecerles. Uno trata en su naturaleza llenar, ¿verdad?, todo aquello que el corazón anhela. Pero es a través de conocer al Señor que uno se siente satisfecho en Él. Y si tú estás aquí, es porque tú, como repito, has experimentado ese nuevo nacimiento. Porque tú fuiste creado para su gloria. Como dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tú fuiste llamado por Él. Tú fuiste creado por Él. Tú fuiste formado por Él. Y eso lo ha hecho para su gloria. Amén, hermanos. Hay una pregunta que hace el Catecismo Menor de Westminster. Cuando habla de catecismo, habla de doctrina, porque muchas veces uno lo relaciona con la iglesia tradicional, ¿verdad? Y hay una pregunta en el Catecismo Menor de Westminster, repitiendo, ¿verdad? Y es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Así es. Y la respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Y eso solamente lo podemos experimentar con un nuevo nacimiento, hermano. Definitivamente. Definitivamente. Este aparato, ¿verdad? Voy a usar la analogía de decir que fue creado, porque el hombre no puede crear, solamente puede transformar o puede producir, ¿verdad? Este aparato, digamos, puede ser o puede funcionar separado del creador, es decir, de aquel que lo formó, de aquel que lo hizo, ¿sí? Probablemente lo hizo alguno de allá del otro lado del charco, ¿verdad? Entonces yo lo tengo yo aquí y yo lo uso, independientemente de aquel que lo creó. No así nosotros. No así nosotros. Nosotros no podemos actuar o hacer cualquier otra cosa separado de Dios. Como dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el verso 8, y esto es lo que quiero rescatar. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Nosotros debemos de darle solo a Dios Padre la gloria, solo a Dios Hijo la gloria y solo a Dios Espíritu Santo la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de darle solo a Dios Padre la gloria? Por habernos elegido. ¿Por qué debemos de darle solo a Dios Hijo la gloria? Por habernos redimido. ¿Y por qué debemos de darle solo a Dios Espíritu Santo la gloria? Porque Él nos ha regenerado y nos ha santificado. ¿Y en qué se basa, hermano, para decir lo siguiente? Ok, vayamos a Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. Y hoy sí, ya con esta me despida como dijo aquel. Efesios 1, 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Nuestras vidas reflejan la gloria de Dios? ¿O qué gloria reflejamos nosotros en el día a día? Y primero apelo a aquellos que profesamos ser discípulos de Cristo. No hablo de manera perfecta, hermano. No hablo de manera perfecta. Aquí es fácil ser cristiano. Aquí es fácil ser discípulo de Cristo. Más si vienes con corbata, más aún, ¿verdad? Pero allá afuera, donde nadie te mira, en el trabajo, con tus vecinos, ¿qué opinión tienen de Cristo? ¿O qué opinión de ese Dios que tú has conocido y profesas conocer? Ahora, si tú no has conocido a Cristo, tú no puedes reflejar a Cristo. Tú no puedes darle la gloria a Dios, porque no lo conoces. Pero sobre todo porque tú estás muerto en delitos y pecados. Tienes que experimentar el nuevo nacimiento para poder darle la gloria a Dios y poder manifestarla a todos aquellos que están a tu alrededor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Al hablar de solo Cristo y al hablar de solo a Dios la gloria, nosotros encontramos a Cristo por todas partes. Pero si se pueden quedar con un versículo para que nosotros podamos decir, aquí está Cristo reflejado en la Escritura, es el verso 7 de Efesios capítulo 1. Efesios 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre. Tu redención y la mía. Tu salvación y la mía. Le costó la muerte a la segunda persona de la Trinidad. Pero para morir tenía que nacer. Y nacer conforme a la promesa de que nacería de una virgen. Tendría que vivir esa vida que tú y yo no podíamos vivir, en obediencia perfecta. Sufrir lo que tú y yo no podíamos sufrir. Y más aún, ni que tú y yo podíamos pagar. Porque tenía que ser del mismo calibre el pago para la ofensa. De la misma esencia para poder pagar todo lo que tú y yo hemos hecho
pisoteando la santidad de Dios, menospreciando al Creador. Eso lo llevó a la cruz. Tu pecado y los míos lo llevó a la cruz. Fue sepultado como cualquier hombre. Tú y yo algún día vamos a ser sepultados. A diferencia de nosotros, Cristo resucitó. Amén. Y está a la derecha de Dios Padre, intercediendo por todo aquel que clama. Porque el que a mí viene, dice la Escritura, yo no le echo fuera. Porque mientras haya vida, hay esperanza. ¿Y todo para qué? Para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y por último, si tú al final me quieres invitar a tomar café, tú sabes que yo no te voy a decir que no. Pero si tú me vas a invitar para felicitarme, o peor aún, para adularme, entonces no cumplí mi objetivo con predicarte que solo a Dios la gloria. Amén. Oremos. Señor, como decía el salmista, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Te doy gracias, oh Señor, porque nos has dado la bendición de oír tu palabra que tiene poder. Esa palabra que llama a los muertos a vida, oh Señor, que llama a aquellos que están en tiniebla a vivir en luz, a caminar en tu camino, en tu verdad. Sabiendo, oh Señor, que solamente tu palabra tiene poder y que ésta no regresará vacía y que en tu tiempo, oh Señor, dará frutos para tu gloria y para tu honra. Porque solamente a ti te pertenece, oh Señor. A ti sea la gloria, oh mi Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga.